Ciclos de gas, máquinas reciprocantes. Empezamos con esta segunda parte teórica de ciclos de gas, en el cual nos vamos a enfocar exclusivamente en la máquina. En la máquina donde suceden los ciclos Otto, Diesel y Dual. Máquinas que las llamamos máquinas reciprocantes. Entonces, ¿qué es una máquina reciprocante? Es una máquina que nos permite obtener un trabajo de salida. Contiene estas partes. Aquí hay una biela, tenemos una manivela, tenemos acá está el émbolo y tenemos el cilindro. Acá dentro es donde sucede el ciclo. En este caso esta máquina puede funcionar con un ciclo Otto, un ciclo diésel o un ciclo dual. Ciclos que funcionan dentro de un sistema cerrado. Entonces acá es donde en cualquiera de estos ciclos se comprime el gas, es donde sucede la combustión, en donde se expansiona y en donde luego existe la liberación del gas. Entonces este dispositivo nos permite extraer trabajo de estos ciclos. ¿Dónde sale el trabajo? Acá, fíjense. Es un trabajo de movimiento circular. Nos da potencia. Este es un motor térmico. Gracias a la combustión nos permite extraer trabajo o potencia si fuera por unidad de segundo. Estos dispositivos son muy semejantes tanto para el ciclo Otto como para el ciclo diésel. Acá tenemos la gráfica del ciclo diésel que corresponde a esta máquina de acá. Fíjense que tiene las mismas partes que acá está el diagrama del ciclo Otto y aquí está su máquina correspondiente. Ambas máquinas son las mismas, tienen las mismas partes. Algo que no se notaba acá, aquí está la válvula de admisión, aquí está la válvula donde se expulsa el gas que ya se ha utilizado. Esta también tiene las mismas partes, tiene el émbolo, cilindro, la biela, manivela, todas las partes. La única diferencia, y esto es algo que ya lo hemos dicho en anteriores videos, la única diferencia entre estas dos máquinas del ciclo diésel y el ciclo Otto es en la forma en la cual sucede la combustión. Acá en el ciclo diésel se comprime solamente aire. Y una vez que el aire está comprimido a muy alta temperatura, recién se le inyecta, acá está el inyector, en esta parte de acá, se le inyecta la gasolina. Y en el cual provoca la combustión. Fíjense, es esta parte de acá, la cual se puede decir que sucede a una presión constante. Acá, en el ciclo Otto, ¿cómo sucede la combustión? Se comprime, en este caso, no solamente aire, sino se comprime una mezcla aire-gasolina que entra por acá, por la válvula de admisión. Se comprime, ya tenemos aire y gasolina comprimido a muy alta presión y muy alta temperatura. ¿Qué hace falta para que suceda la combustión? Una chispa. Y aquí está el encargado de realizar esa chispa que se llama bujía. Funciona la chispa y sucede la combustión. Muy aparte de eso, de esa explicación, fíjense que las máquinas son exactamente las mismas. Entonces, en este video vamos a estudiar las partes y todas las características de esta máquina reciprocante donde funcionan estos ciclos. Aquí tenemos la misma máquina. Aquí está, fíjense aquí en la parte de amarillo está el émbolo, aquí está la biela y la manivela y fíjense aquí la flecha me indica cómo nos proporciona trabajo. Este es el cilindro y aquí está todo lo que está dentro del cilindro. Entonces vamos comenzando con las partes que tiene este dispositivo. Dice que tenemos un punto muerto superior que nosotros lo vamos a nombrar y simplificar como PMS, punto muerto superior, y este PMI, punto muerto inferior. ¿A qué se refiere? El punto muerto inferior es hasta lo más bajo en que llega el émbolo. De acá no puede bajar más. Solamente hasta ahí baja y luego tiene que volver a subir. Entonces esta es la parte inferior, punto muerto inferior. Luego el émbolo sube y obviamente en el extremo superior tiene un límite. No puede ir más allá. Entonces a ese límite le llamamos punto muerto superior. Entonces el PMS y el PMI nos dan los extremos
o los puntos de donde se mueve el émbolo, desde el PMI al PMS. Luego tenemos la carrera, que significa la distancia que recorre el émbolo. De acá, del punto muerto inferior al punto muerto superior. ¿Qué distancia recorre? Se le llama carrera. Nosotros en este video lo vamos a denominar L a la carrera. Y les digo eso porque en otras bibliografías podría cambiar. Le llaman en otras bibliografías le llaman S. Ya, así que si ustedes estudian de algún otro libro, incluso hay muchos PDFs que ustedes pueden encontrar en Google referente a este tema, van a ver que tiene muchas letras correspondientes a la carrera, otros le llaman S, aquí le vamos a llamar L. Luego sabemos que este émbolo tiene un área, una sección circular. Entonces, usualmente nosotros deseamos medir el diámetro, qué tan grande es el émbolo. A ese diámetro se le llama calibre. Entonces, ese es el diámetro y esas serían las partes que tiene este cilindro émbolo. Máquina reciprocante. ¿Qué volúmenes podemos medir de esta máquina? BD, volumen desplazado por el pistón. Sería el volumen que el pistón recorre cuando avanza la carrera. Sería toda esta parte que está pintada con color piel, un rosadito. Va desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Es este volumen de acá. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, es el volumen de un cilindro. Yo tengo la carrera L y tengo el diámetro. Entonces, ¿cómo lo calcularía? Sería área base por altura, área por altura, base por altura. El área es una circunferencia. Sería pi calibre al cuadrado, diámetro al cuadrado sobre 4 por la carrera L. Y de esta manera yo puedo determinar el volumen desplazado por el pistón. Hay otro volumen más. Fíjense que cuando está en el punto muerto superior, el émbolo no llega hasta el final del cilindro, sino hay un pequeño espacio que el émbolo no puede tocar. Un pequeño volumen que queda, ¿no es cierto? Cuando está en el punto muerto superior. Acá está, este está pintado con color lila, le llamamos BC, y es el volumen de la cámara de combustión. Se lo llama así porque en este pequeño volumen residual que queda es donde sucede la combustión. Es donde está el inyector de diésel en el ciclo diésel, o es donde está la bujía en el ciclo Otto, donde sucede la combustión. Esos son los volúmenes que tenemos. Y vamos a hablar acá sobre la relación de compresión. Algo que ya habíamos hablado en la parte teórica. Y lo vamos a poner ahora en práctica. ¿Dónde está esa relación de compresión en esta máquina? Recuerden que la relación de compresión, siempre que hablábamos de eso, yo siempre les decía el máximo volumen. ¿Cuál es el máximo volumen? ¿En cuál de estas figuras existe máximo volumen? Obviamente en la de acá, fíjense. Es el volumen máximo que podría tener este cilindro cuando está en el punto muerto inferior, el émbolo. ¿Y a qué es igual? Fíjense, justo aquí el émbolo está en esa posición. Entonces sería igual al volumen desplazado por el pistón más esa pequeña parte que se llama BC, volumen de combustión. Ese es el volumen máximo que podría tener el cilindro. ¿Cuál es el volumen mínimo? Este volumen pequeño que le hemos llamado volumen de combustión. Ese es el mínimo. Y como ustedes saben, por teoría, la relación de compresión era el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Entonces quedaría volumen desplazado más el volumen de combustión sobre el volumen de la cámara de combustión. Y esto lo podemos pintar como una fórmula que vamos a utilizar para encontrar la relación de compresión en la práctica. Ustedes podrían agarrar su regla, podrían agarrar cualquier instrumento de medición, el vernier, podrían agarrar y en cualquier motor ya podrían ustedes medir la relación de compresión midiendo estos volúmenes de acá. Así de sencillo. En teoría, ¿cómo nosotros hallábamos la relación de compresión? En el ciclo nosotros veíamos cuál era el volumen máximo. El volumen más hacia la derecha, el volumen 1, dividido entre el volumen más pequeño. ¿Cuál era el volumen más pequeño? El más a la izquierda, volumen 2. Teóricamente así se lo hallaba.
prácticamente tenemos que medir volúmenes. De algo que no vamos a hablar, tal vez lo deberíamos haber hablado en la primera parte o en esta segunda parte, es cómo el R influye en el rendimiento de esta máquina. Ustedes como ingenieros van a diseñar un cilindro émbolo, una máquina o un motor de combustión, una máquina térmica, y tienen que ver de qué depende, cómo yo puedo sacar el máximo rendimiento posible de una máquina. Y van a ver, no vamos a profundizar en eso, se lo dejo a ustedes, está en todos los libros, está en el Cengel, está en el Potter, cómo el R afecta a mi rendimiento. Cómo yo subiendo el R o disminuyendo el R, eso se lo dejo a ustedes, yo puedo aumentar el rendimiento de esta máquina térmica. Entonces, continuamos. Vamos a hablar de la cilindrada. ¿A qué se refiere la cilindrada? Nosotros hemos hablado de un cilindro émbolo, pero recuerden que en un motor térmico no solamente existe un cilindro, sino que el motor está comprendido de varios cilindros. En este caso podemos ver 4 cilindros. Este es un motor completo. Fíjense cómo cada cilindro tiene su propio ciclo. Dentro de cada uno de estos cilindros está efectuándose el ciclo diésel, el ciclo Otto o el ciclo dual. En este caso, como ven, hay una chispa, ¿no? Entonces, ¿de qué ciclo se trata? Del ciclo Otto, que funciona con chispa. Entonces, ¿a qué se refiere la cilindrada? La cilindrada no es más que un volumen. En este caso es el volumen D, volumen desplazado por el pistón. Entonces, cuando a ustedes les hablan de cilindrada, se les habla de un volumen desplazado por el pistón. Pero aquí decimos cilindrada unitaria, porque este BD me da el volumen desplazado por un solo pistón. BD, cilindrada unitaria, volumen desplazado por un solo pistón. Y la cilindrada total sería el volumen desplazado por un pistón por I. I es el número de cilindros que tiene mi motor. En algunas bibliografías este I también tiene otra letra. En algunos le llaman N, si no me equivoco. Aquí le vamos a llamar I. Y número de cilindros. Volumen desplazado por un solo pistón multiplicado por el número de cilindros me da el volumen total que desplaza todos los pistones de mi motor. Se le llama cilindrada total. Pero cuando ustedes hablan de cilindrada, usualmente se refieren a la cilindrada total. En vez de llamarle cilindrada total, prefieren utilizar el término simplificado solamente cilindrada. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar una moto, un auto, siempre les hablan de la cilindrada que tiene su motor. Entonces se refieren a la cilindrada total, el volumen desplazado por un solo cilindro multiplicado por el número de cilindros que tiene. Entonces esa es la cilindrada para nosotros. Luego vamos a hablar de otro término que también nos compete en estas máquinas. Recuerden que estas máquinas funcionan con una mezcla de aire-combustible. Se necesita aire y combustible para que suceda la combustión. El combustible puede ser gasolina en el ciclo Otto o diésel en el ciclo diésel. Y tenemos estas dos relaciones. F sobre A me da cuánto de combustible necesito por unidad de aire, por flujo másico de aire. Estos están en flujo másico. Repito otra vez. ¿Cuánto de combustible necesito por unidad de aire? Combustible sobre aire. En algunas bibliografías en vez de F está C. Eso sería en español. Aquí en F, fuel, combustible. En algunas bibliografías está C, C sobre A, combustible aire. Muchas veces uno quiere lo opuesto. Aire sobre combustible me da qué cantidad de aire necesito por unidad de combustible. Sencillo, es el inverso uno del otro. Lo remarcamos esto como fórmula.
Y aquí hablamos un poco del aspecto teórico de esta relación. Esta relación tiene su ideal. ¿Qué tanto de aire necesito por combustible? Teóricamente es 14,8 o 14,7 aproximadamente. ¿Qué me dice eso? Me dice, fíjense cómo entra esta parte celeste, es la mezcla combustible-aire. En este caso, aquí está su bujía. ¿De qué ciclo se trata? Ah, del ciclo Otto, del ciclo de gasolina. Entonces me entra ya mezclado aire y gasolina, ¿no es cierto? Y me dice qué tanto de aire y gasolina tienen que entrar. Me dice, este número me indica que 14,8 gramos de aire, en este caso en gramos, me tiene que entrar por 1 gramo de gasolina o gas en general. Entonces, estas partículas en blanco son aire y esta unita sola es de gasolina. Esta es la relación ideal. Se le llama mezcla estequiométrica. De esto van a hablar en profundidad en la siguiente materia próximamente, en la que es ingeniería térmica. Eh, una materia más avanzada en la cual van a profundizar con esta relación aire-combustible. Esta es la formulita sencilla, esta es la teórica, y en esa materia ustedes van a ver que usualmente se le tiene que meter mucho más aire para que la combustión pueda llevarse a cabo. No les quiero confundir, pero es algo que van a avanzar posteriormente. Nosotros nos quedamos con estas dos formulitas de acá. Y también hablamos, esta es otra, consumo específico de combustible. ¿Qué tanto de combustible necesitamos para extraer potencia? Recuerden que un motor me da potencia, me da trabajo por unidad de segundo. Le vamos a llamar G en esta bibliografía. G me dice ¿qué tanto de gasolina, de diésel, de combustible necesito para generar 1 kilowatts de potencia? Repito otra vez. ¿Qué tanto de combustible necesito para generar 1 kilowatts de potencia? Acá, ¿cómo sería? Usualmente se lo mide en estas unidades. Kilogramos, kilowatts, hora. ¿Qué me indica entonces esta G? ¿Cuánto de kilogramos necesito cada hora de este combustible para generar 1 kilowatts de potencia? ¿No? Eso es lo que me indica. Entonces, esta relación consumo específico de combustible sobre todo me sirve para comparar combustibles, para ver qué combustible me genera más potencia, ¿no es cierto? ¿Cuál ganará? Gasolina, diésel, también tenemos muchos más combustibles como el gas natural, etcétera, ¿no? Y con esta relación yo puedo medir cuál de esas me va a dar más potencia en kilowatts. Vamos a hablar ahora de los tipos de motor que vamos a tener. En este caso tenemos motores de 4 tiempos y 2 tiempos. Vamos a ver a qué se refiere 4 tiempos y 2 tiempos. Aquí tenemos una gráfica. Primero vamos a explicar a qué se refiere con tiempos. 4 tiempos. Tiempos me dice el número de veces que el émbolo va desde el punto muerto superior al inferior o del inferior al superior. Significa el número de movimientos que tiene el émbolo. Por ejemplo, acá recuerdan, este es el ciclo Otto verdadero, real, en el cual hay escape y admisión. Entonces, fíjense, empezamos de acá. El émbolo está en la parte superior. Dije, bien acá, admisión, admite aire acá. Fíjense, un movimiento, un tiempo. Luego se comprime el aire con la gasolina, 2 tiempos. Acá sucede la combustión, pero fíjense que el émbolo no se mueve, así que no lo contamos. Luego se expande por la combustión, 3 tiempos. Y luego tiene que expulsar, aquí expulsa un poco de calor, luego expulsa y luego se mueve otra vez el émbolo. 4 tiempos. Otra vez, 1, 2, 3, 4. 4 veces se mueve el émbolo, completando un ciclo. Por eso se llama este motor de 4 tiempos. Vamos a ver acá de manera gráfica.
Este sería un motor de 4 tiempos. Empezamos. Ahorita vamos a empezar. Aquí me da el número 1. Fíjense, se mueve una vez, 2 veces, 3 y 4. Esos son los 4 tiempos. Vamos a ver cuántas vueltas da en esos 4 tiempos. Listo. 1, fíjense. 2, ya ha dado una vuelta. 3, media vuelta. 4, 2 vueltas. Media, una, media más. Completamos las 2 vueltas. Es por eso que se dice que una máquina de 4 tiempos da 2 vueltas en un ciclo. 1 y 2. Da 2 vueltas completando un ciclo en un motor de 4 tiempos. Otra forma de verlo, vamos a ver el chispazo. El chispazo nos va a indicar chispazo. Una vuelta, 2 vueltas, chispazo. Una vuelta, 2 vueltas, chispazo. El chispazo es mi referencia para decirme cuándo empieza un ciclo, olvidándome obviamente de esta numeración. El chispazo ustedes pueden utilizar para determinar cuántas vueltas da antes de que complete un ciclo termodinámico. No es un ciclo mecánico, porque el ciclo mecánico sería una vuelta de acá. Este es el ciclo termodinámico de la anterior figura. Entonces, eso es, 4 tiempos da 2 vueltas completando un ciclo termodinámico. Y acá tenemos lo otro. Esta es una máquina de 2 tiempos. Me dice que da una vuelta en un ciclo termodinámico. A ver, vamos a ver la chispa. Chispa. Da una vuelta, chispa. Una vuelta, chispa. Una vuelta, chispa. La chispa me avisa cuándo termina el ciclo. Chispa. Fíjense entonces, da una vuelta en un ciclo. ¿Por qué es así esta máquina? Es una máquina más simplificada, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque a diferencia de esta, acá realiza 2 cosas a la vez en cada vez que se mueve el pistón. Por ejemplo, cuando se expansiona, aparte de la expansión, fíjense, ingresa aire. Fíjense otra vez. Se expande, ingresa aire. Entonces, aquí la expansión y la admisión de aire suceden a la vez. Y luego fíjense, la compresión también viene acompañada de la expulsión de aire. Compresión, expulsa aire. Compresión, expulsa aire. Entonces, esta es una máquina en la cual hemos simplificado un poco hemos simplificado los pasos. Es por eso que es de 2 tiempos. En 2 tiempos sucede estas 4 cosas de que sucedían acá. Entonces, esta es la diferencia. Este tipo de motores más se lo halla en las motocicletas. Como las motocicletas son máquinas un poco más pequeñas, entonces han inventado este tipo de motores en el cual hace 2 cosas a la vez. Y si no me han entendido nada de todo esto, lo único que tienen que hacer es recordar estas fórmulas. En el examen les van a decir, este es un motor de 4 tiempos. Lo único importante que tienen que saber es que da 2 revoluciones en un ciclo termodinámico. O les dicen, es un motor de 2 tiempos. Entonces da una revolución en un ciclo termodinámico. Nada más. Y van a ver cómo lo vamos a poner en práctica cuando hagamos problemas de este tipo. Por último, vamos a hablar de la potencia de la máquina reciprocante. La máquina reciprocante es un dispositivo que me da potencia, me da trabajo de salida, con el cual yo puedo mover mi automóvil, puedo mover mi motocicleta. Vamos a tener estas fórmulas. Acá no hay puntito, entonces esto es trabajo. El trabajo de salida, el trabajo que me da este motor, es igual a presión por el volumen desplazado. Este volumen desplazado lo vemos varias veces. Es el volumen desplazado por el pistón. Entonces, de nuevo, presión por volumen me da trabajo. Ustedes pueden ver las unidades y pueden ver que esto se verifica. Es igual que trabajo es igual fuerza por distancia, pero esa fuerza por distancia se lo ha multiplicado por área arriba, se lo ha dividido por área abajo y queda presión por volumen. Pero recuerden, a esta presión se le llama PME, presión media efectiva, presión constante. Entonces, es una presión constante que logra mover el émbolo en un volumen D. Pero recuerden
En un ciclo, por ejemplo, el ciclo Otto, la presión, fíjense, está en este eje coordenado, la presión varía, fíjense, varía harto, desde la presión atmosférica hasta una presión final, ¿no es cierto? Es por eso que a esta presión se le llama media efectiva. En realidad es un promedio. Es un promedio de esta variación de presión que tenemos acá. Entonces, ¿qué significa? Para sacar trabajo de esa máquina reciprocante, yo necesito mover el émbolo con esta presión promedio, ¿no? Eso me da. Esta formulita sería para un cilindro, para un solo cilindro y un solo ciclo termodinámico. Yo quiero para todos los cilindros. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo quiero el trabajo para todos los cilindros. Entonces multiplico esta fórmula de acá por I. I es el número de cilindros. Y listo, nada más. Recuerden que el volumen desplazado por I me da el volumen total o la cilindrada. Así que pueden utilizar esta fórmula de acá más. Entonces esta fórmula sería para el total de cilindros, para todos los cilindros, pero contemplado para un solo ciclo. Algo importante acá. Fíjense, yo les estoy dando esta fórmula, pero usualmente esta fórmula no se usa para hallar el trabajo neto de salida. Ya que el trabajo neto de salida, yo lo puedo calcular como está acá, se lo halla por el ciclo termodinámico. Ustedes pueden hallar el trabajo neto de salida de un cualquier ciclo, pueden hacerlo. ¿Qué es el trabajo neto de salida? Es el trabajo de salida menos el trabajo de entrada. ¿No es cierto? Así que ustedes la pueden hallar muy fácilmente, usando ciclo, usando calores, usando la primera ley de la termodinámica, etcétera. Ya sea para un volumen de control o para un sistema cerrado, en este caso estamos hablando de sistemas cerrados, pueden hallar. Entonces, esta fórmula, entonces, ¿para qué sirve si no me sirve para hallar esto? Si esto yo lo hallo usando termodinámica, usando teoría. Esta fórmula más que todo me sirve para hallar el PME. Lo que les pedirán calcular es la presión media efectiva. Esto ustedes lo hallan por toda la teoría que saben de termodinámica, primera ley, segunda ley, etcétera. Esto, el volumen desplazado lo hallan midiendo su cilindro émbolo. Tienen que medir la carrera, tienen que medir el calibre y hallan el volumen. Y el número de cilindros los pueden contar o les van a dar como dato. Así que la única incógnita sería la presión media efectiva. ¿Con qué fuerza promedio se empuja el émbolo? Eso es lo que me dice, ¿ya? Para esta fórmula más que todo sirve para hallar la presión media efectiva. Ahora hablamos de potencia. Este es trabajo, no tiene el puntito arriba. Potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Por eso es el puntito. Se convierte en potencia. Entonces sería lo mismo que está acá arriba, pero dividido entre tiempo. Pero en vez de dividir entre tiempo, yo lo multiplico por n. ¿Y qué es n? N es las revoluciones por minuto que da el motor. ¿En qué unidades? En RPM, revoluciones por minuto. Como dice por minuto, es como si esto estuviese dividiendo por tiempo. ¿Sí? Entonces, N. Y esto ya es para total de cilindros y me da en kilowatts. Y son estas fórmulas, así de sencillo. Esta es para un cilindro y un ciclo. Lo multiplico por I, ya es para todos los cilindros, para un ciclo. Lo multiplico por el número de revoluciones, ya me da para todos los cilindros. Y en vez de que sea para un ciclo, ya me da en kilowatts, en unidad de tiempo. Estas fórmulas, ¿para qué sirven? Más que para hallar el trabajo, estas fórmulas me sirven para hallar la presión media efectiva. Como ustedes lo van a comprobar cuando hagamos problemas. No nos van a pedir el potencia, nos van a pedir la presión media efectiva. Torque. Recuerden que un motor mueve cosas. Para eso sirve. Un motor mueve el auto, un motor mueve una motocicleta, un motor puede mover una carga. ¿Con qué torque mueve? Recuerden que torque es fuerza por distancia. Y lo pueden hallar con esta fórmula simple. Sería para hacer una potencia mecánica es igual torque por número de revoluciones por minuto, ¿no?
nada más. Es como fuerza por velocidad, ¿recuerdan? En lineal, fuerza por velocidad es igual potencia. Acá en circular es torque, en vez de fuerza es torque y en vez de velocidad lineal es velocidad angular. Este es el número de revoluciones. Esta es una fórmula sencilla, fíjense, no tiene números. Porque ustedes en bibliografías o en internet van a encontrar que es sobre un número tantos. Ese número lo único que les sirve es hacer la conversión. Pero yo creo que ustedes son lo bastante inteligentes para poder hacer una conversión por sí mismos, ¿no? El torque, ¿en qué unidades les dará? Newton metro, por ejemplo. Esta, esta esta velocidad angular siempre está en RPMs. Obviamente las unidades no son compatibles, pero ustedes lo van a convertir y ya van a obtener la potencia en kilowatts. El número que a veces viene en las fórmulas, en formularios, solamente es para evitarse hacer ese cambio de unidades. Yo les dejo acá una fórmula sencilla porque yo sé que cualquiera que esté en su nivel puede hacer una conversión fácilmente. Recuerden, las unidades, eso no es necesario que yo les diga. Las unidades tienen que corresponder, ¿no es cierto? Eficiencia volumétrica. De esto vamos a hablar más cuando estemos en la parte de compresores. Lo vamos a hablar a más profundidad, pero acá vamos a ver a qué se refiere eficiencia volumétrica. Recuerden que una máquina reciprocante admite aire. Fíjense, aquí está la admisión. Admite, chupa. Así, ¿no? Se mueve el émbolo desde el superior al inferior. Al hacer ese movimiento, admite aire. Entonces, esa admisión de aire. Ustedes recuerden que no siempre lo real es lo mismo que lo ideal. Idealmente, ¿qué es lo que debería aspirar? Volumen ideal de aire aspirado sería igual al volumen desplazado por el pistón. Claro, desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior es lo que se debería llenar de aire nuevo, ¿no es cierto? Este es el volumen desplazado, recuerden, desde el superior hasta el inferior. Todo esto se debería llenar de aire nuevo cuando uno aspira. Ese es el volumen ideal que deberíamos aspirar. Pero en la realidad sabemos que no siempre es así. Eso se los voy a explicar cuando estemos en la parte de compresores. Les voy a explicar por qué no se llena en su totalidad con aire nuevo. Aquí lo único que necesitan saber, que es que lo ideal que deberían aspirar es el volumen desplazado. Pero en realidad siempre se aspira un poco menos. Entonces, el volumen real de aire aspirado, el real, lo vamos a llamar por BA, que es un poquito menor que el volumen ideal, volumen desplazado. Entonces, esa sería la eficiencia, ¿sí? Eficiencia de volumen es el volumen real que estoy aspirando sobre el que debería ser el ideal. ¿Cuál es el ideal? El volumen desplazado. Del punto muerto superior al punto muerto inferior. Y listo. Esto sería teoría de máquinas reciprocantes. Más que todo es un uso de fórmulas, ¿sí? Les estoy pasando también el formulario en el cual ustedes van a poder utilizar. Más que todo van a ver que es uso de fórmulas. Pero este video les ayuda un poco a comprender por qué estamos utilizando esas fórmulas y a comprender la parte teórica de estas máquinas reciprocantes. Entonces, en los problemas de exámenes puede venir un ciclo Otto, un ciclo diésel, acompañado de esta teoría que les acabo de enseñar, ¿sí? Entonces, eso sería todo y empecemos los problemas en el siguiente video. Gracias.